buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien. Qué bueno. Bien. Sí. Doctor, una semana en la que se ha aprobado una ampliación del estado de emergencia, ¿verdad? Exacto. Y se dan señales claras de que no habrá tregua de 100 días. No. El PLD está plantado. Sí. Parece que está decidido a dar la batalla. Correcto. Muchos temas interesantes para debatir esta semana. Hay un rebrote del COVID-19 en los Estados Unidos, en Europa. Aunque aquí ha bajado, hay que mantener la vigilancia. Sí, claro. Bueno, y el tema de la Junta Central Electoral, que es un tema obligado. Es cierto. Ya pasaron por ahí las dos personas que han centrado mayor atención, dado el hecho de que son los únicos que han presentado aspiración directa a la presidencia de la Cámara de Diputados, a la Junta Central Electoral. Así que un plato fuerte para hoy. Vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen Semana 360. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que las entidades de intermediación financiera realizarán un adelanto de impuestos de alrededor de 20,000 millones de pesos y en el caso de la Barrick Gold será un acuerdo que contempla un adelanto para este año de 47 millones de dólares y para el año que viene 95 millones de dólares. Al menos unos 10,000 empleados del sector industrial siguen suspendidos tras la crisis generada por el COVID-19. Así lo informó el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, quien dijo que se buscan alternativas para que puedan cobrar el salario 13 o doble sueldo. La llegada de turistas no residentes al país sufrió en septiembre su segunda caída mensual consecutiva luego de que se reabriera el sector en julio pasado, registrando una reducción de un 5.7% en comparación con el mes de agosto. El director ejecutivo de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Adam Bowler, se reunió el pasado jueves con el presidente Luis Abinader para firmar un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y República Dominicana con el fin de colaborar en la movilización de inversiones en energía, turismo y otros proyectos de infraestructura que fortalecerán las principales industrias, crearán puestos de trabajo y reforzarán la economía local, de acuerdo a la publicación de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. El Ministerio de Administración Pública prohibió mediante resolución a los entes y entidades del gobierno abstenerse de realizar procesos de compras por concepto de bonos navideños y equivalentes para el año 2020. La entidad indicó que la restricción busca eliminar gastos por la crisis económica que atraviesa el país debido a la pandemia del COVID-19, también mitigar los efectos presupuestarios. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, afirmó que para solucionar los problemas que afectan al sector se requiere priorizar temas como la producción del agua, el tratamiento de los residuos sólidos y la contaminación de los ríos y del aire, la deforestación y otros de gran impacto en la población. El funcionario dijo que esos y otros temas hay que abordarlos con la gravedad que ameritan y que, en el caso del agua, el presidente Luis Abinader creó el Gabinete del Agua y aseguró que en el tiempo que lleva en el cargo ha observado y palpado la realidad de los problemas que por años gravitan en el sector. Y en el ámbito internacional, los planes de ayuda económica a las familias estadounidenses no han sido suficientes para evitar que 8 millones de personas hayan caído por debajo del umbral de pobreza desde mayo, especialmente entre las minorías negra e hispana, según un estudio de la Universidad de Columbia publicado el pasado jueves. El porcentaje de personas en situación de pobreza que antes de la pandemia era del 15% pasó al 14.3% en mayo, pero repuntó en septiembre a 16.7%, según los cálculos del Centro de Pobreza y Políticas Sociales de la Universidad Neoyorquina. El gobierno francés compensará con 1.000 millones de euros de ayudas a las empresas que se van a ver afectadas en sus actividades por la imposición del toque de queda en París y otras 8 áreas urbanas durante al menos 4 semanas para contener la escalada de contagios del coronavirus.
Sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud dijo que el aumento exponencial de casos de COVID-19 en toda Europa justifica las restricciones que se están aplicando, las cuales son absolutamente necesarias para frenar la pandemia. Un equipo de investigadores españoles ha encontrado indicios en un estudio retrospectivo de que el fármaco ciclosporina podría reducir la mortalidad por COVID-19, aunque aún son necesarios ensayos clínicos para demostrar estos resultados. En concreto, los científicos que han analizado los tratamientos de más de 600 pacientes con COVID-19 han constatado que aquellos que recibieron ciclosporina, un fármaco que se usa actualmente en pacientes trasplantados, tuvieron un 81% menos de probabilidad de fallecer que los pacientes que no recibieron este tratamiento. El grupo de las 20 principales economías del mundo, el G20, pactó el pasado miércoles ampliar la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres del mundo para proporcionar un estímulo a la economía mundial en medio de la pandemia del coronavirus. El grupo del G20 pactó esta medida debido a la continua presión de liquidez en esas naciones que están lidiando con los desafíos sanitarios, sociales y económicos asociados a la pandemia del COVID-19. Para Espejo 360, Joaquín Caraballo informó. Bueno, doctor, como decíamos en la introducción, realmente creo que hasta aquí llegó la luna de miel que se le da siempre a los gobiernos, porque después del discurso del presidente Luis Abinader, el PLD produjo una respuesta pensada, ¿verdad?, analizada a ese discurso. Siempre lo que se estila es que los partidos se vayan a la oposición y le den el tiempo de los 100 días para que el nuevo gobierno pueda llevar a cabo sus acciones, ¿verdad? Pero nosotros decíamos a principio, en el primer mes, que no se iba a llegar al final en la tregua de 100 días que se le daba, porque por los niveles de compromiso que tiene el actual gobierno con la sociedad de combatir posibles actos de corrupción en el pasado gobierno, era muy difícil. Que tan pronto comenzaran las denuncias, que de hecho comenzaron de inmediato, se iba a tener respuesta y a un PLD combativo. Y hemos visto que realmente el PLD, desde la segunda semana después de las elecciones, después del traspaso de mando, ha estado autoanalizándose, analizando la situación del país y llevando el ritmo del gobierno y respondiendo en determinados momentos. En este momento fue más analizado, como decíamos, más pensado, y fue una respuesta directa al discurso del presidente Luis Abinader, desmintiendo mucho los aspectos que el presidente Abinader cuestionó del pasado gobierno. Mire, esas famosas treguas de 100 días se dan en sistemas de transición normales, en países democráticos con una amplia tradición democrática. Nuestro país no tiene una amplia tradición democrática. Aquí los pocos espacios democráticos que hemos tenido han sido muy precarios y se han visto, por ejemplo, contaminados, cuando no por un gobierno represor, que fue el caso de los 12 años de Balaguer, que lo sucedió entonces el del PRD entonces, don Antonio, que los reformistas en ese entonces lo que hicieron fue defenderse, pero ya tenían todo amarrado, como era la justicia en sus manos, que usted sabe cómo fue, los senadores que nombraban los jueces, etc. A mi modo de ver, aquí pasó algo parecido, porque el partido que sale del poder con muy mala imagen, hasta ellos mismos lo han admitido, también tiene un proceso interno, sigue la subdivisión interna. Entonces, sin embargo, en el partido que está en el poder hay un problema también de contradicción, de lucha de intereses, grupales incluso, porque hay grupos hay dos que se ven de inmediato, pero hay otros intereses mayores. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si no hubiera existido las denuncias, hubiera sido también negativo para el gobierno, porque entonces hubiera entendido diríamos el conglomerado que todo estuvo bien, claro, y que no hubo ningún problema. Ahora, estas mismas personas que hoy están en el poder y los que estuvieron anterior son todos productos de la misma división del PRD. Ahora cuando se habla que no, del PRD, antiguo PRM, yo digo, sí, pero el PLD, antiguo PRD, sí, también pasaron por lo mismo. Se pasaron el tiempo metiéndole fuego a Balaguer.
varilla y cemento, corrupción, esto y lo otro. Sin embargo, llegó el momento en que Balaguer los arropó con su manto. El PR de la gran madre, doctor. Por lo estoy hablando. Ha parido como 7 hijos. Una madre que no ha tenido de sus hijos el gran, ¿verdad? Lo que quede el nombre de ella. Entonces, lo que quiero decirle es que al final de cuentas, la lucha que se está dando ahí entre dos sectores diametralmente opuestos. La sociedad civil, que sabe muy bien lo que tienen entre manos y son un poder fáctico que no depende de elecciones. No depende de elecciones. Mientras que el poder, por ejemplo, político, que representa, a mi modo de ver, Hipólito y su gente. Porque Abinader es parte de esa sociedad civil que hemos hablado. Por eso le digo que al final de cuentas, lo que cuenta es que la lucha se mantenga en el ámbito democrático y que podemos avanzar. Mire, pero doctor, tiene un compromiso el gobierno, ¿no? Claro, claro. Y es muy difícil que se puedan cumplir esa tregua en situaciones como esta. No. Primero, por lo que hemos planteado. Y segundo, porque hay ejemplos muy graves. Por ejemplo, cuando el PRD sale del poder en el 86, Salvador Blanco se fue de viaje, ¿usted lo recuerda, doctor? Oh, sí. Cuando regresó, quizá era una forma de darle la tregua al presidente Balaguer. Cuando regresó tenía armado toda una estructura Claro. que terminó en un proceso judicial y en la cárcel. Claro. Y la mayoría de los funcionarios de su gobierno procesados Claro. en la cárcel y otros huyendo fuera del país. Recuerde usted, perdone que le interrumpa en ese punto, que es muy bueno, que a mí me gusta Sí. la recordación histórica. Recuerde que Balaguer todos los días tenía una especie como de rosario, las cuentas del rosario, ¿verdad? Y comenzó a denunciar, ¿se acuerda? Actos de corrupción. Sí, Quizá era el menos indicado para denunciar corrupción aquí, Balaguer, pero lo hizo claro. y le lució. Tenía un objetivo claro. Sí. Tenía un objetivo claro. Claro. Él sabía Y- que tenía que sacar de circulación a Salvador Blanco, que era un hombre muy popular, con Sí. mucha posibilidad de volver a ser presidente de la Pero República. tenía un hándicap, como se dice, una falla, y era el asunto de abril del 84. Sí. La sangre de abril del 84. Pero aún así Balaguer le temía, porque salió con muy no buena a Jorge popularidad. Blanco propiamente, al PRD. Sí, Porque el PRD en ese entonces, aunque era caudillesco, pero tenía muchas instancias que eran potables. sí, Recuérdese a don Antonio, se vio como un mártir, claro. después Jorge Blanco, Jacobo, etcétera. Peña Oye, Gómez. Efectivamente. Sí. Entonces, ciertamente, como usted dice, Balaguer tenía su plan político Claro. y se le dio. Así que yo no descarto, la política es la ciencia de lo posible. Y yo no descarto. Uno cree como que el gobierno hay un desorden. Yo no creo así. No me parece. En gobierno lo que se está dando es lo que se da en política. La lucha de contrarios, eso lo saben los comunistas, por eso cuando uno estudia filosofía, le dan esa cosa marxista, la lucha de contrarios, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esto? El crecimiento se da por el choque, ¿verdad? De lo contrario. Entonces, en este caso, el PRM, recuerde que es un partido que fue muy joven que llegó al poder. Sí, Muy joven, o sea, tenía 5 años, creo, de formado. claro. Cuando llegó Pues al poder. era el mismo PRD. El mismo PRD. Era el mismo PRD. A tal punto. ¿Por qué le dejaron un 2% a Miguel Vargas? Pero yo lo que yo estoy mirando es que un paquete de tránsfugas del PRD que guisaron, como para usar un término popular, guisaron con el PLD, a través del PRD, ya están en el PRM, Bueno, ostentando puestos también. Son la misma familia. Es lo mismo. Doctor. Pero Sí. mire, doctor, es interesante lo que se está dando en este momento porque Danilo Medina es un político inteligente. Él se dio cuenta que con el nivel de compromiso de este gobierno con la sociedad y sobre la base que llegó al poder, iba a venir una persecución feroz. Y se metió en su partido y lo preparó. Están haciendo una autocrítica y preparados para enfrentar la situación que se presente. Es decir, sí, en situaciones como esta, sí. Y nosotros lo planteamos, creo que una semana después de la juramentación de Luis Abinader, no se podía esperar que se le diera esa tregua de 100 días. Cierto, Porque tan pronto comenzaron las denuncias, respondió el comité político a través de su presidente, Juan Temito Clemontaz. cierto. Pero, ¿Recuerdas? Sí. Ahora no fue simplemente una respuesta, ahora buscaron una comisión de su equipo técnico económico, encabezado por un joven con muchas posibilidades en ese partido, que es el pasado ministro de Economía, apellido Félix, creo que Félix, sí. no Jiménez, Claro. hijo de Felucho Jiménez, y entonces fue para responder punto por punto los cuestionamientos del presidente al gobierno de Danilo Medina, sobre todo a la parte económica. Primero, Abinader dijo que encontró un país quebrado,
le dijo este joven, como parte de la respuesta estructurada por ese equipo técnico, ¿cómo te podemos haber entregado un país quebrado cuando el Producto Interno Bruto estaba creciendo 6% promedio, reconocido por todos los organismos internacionales? Pero recuérdese. Y entonces, doctor, escúcheme, le fue desmontando cada uno de los puntos que fueron de cuestionamiento al pasado gobierno. Es decir, hay una respuesta estructurada que es producto ya de ese partido que está de frente respondiendo al gobierno de Luis Abinader. Yo tengo dos obsesiones. Una es que usted dice que ese expresidente es inteligente. En política hay sagacidad e inteligencia. Ya. Si hubiera sido inteligente políticamente, no comete los errores garrafales que cometió, que llevaron a una derrota tan grande, nunca vista en la historia de este país. Una, porque esa solución dividió ese partido. Entonces creo que usted me entiende. Yo no tengo que me meter en eso, porque yo lo que soy un ciudadano de a pie, que estoy en la acera del frente. Pero eso por un lado. En otro sentido, esas cosas que plantea ese economista, que fue muy capacitado, ¿verdad? Sin embargo, él tuvo una respuesta de otro economista que tiene muy buen arraigo, que es el doctor Seara, Sí, sí, que le dice, no, pero este país está creciendo desde los años 50. Sí. O sea que, y si ustedes revisan los numeritos, se da cuenta que el crecimiento no tiene que ver nada con que los plátanos estén a 40 pesos o a 30 pesos. No sé si usted me está siguiendo. O sea, lo que quiero decirle es que una respuesta tenía que darse. Y tiene que darse porque no puede quedarse callado tampoco, porque en política, al igual que en la vida común, el que calla otorga. ¿Usted comprende? Pero de que ciertamente, lo que yo me pregunto, ¿dónde entonces está el dinero? Entonces, porque si hay que buscar 2.000 millones de dólares con los americanos, hay que buscar tanto con Barrigol, hay que buscar tanto con un avance que le van a hacer los bancos. Entonces, espérate, ¿dónde está el dinero? Es lo que yo no entiendo. No olvide, doctor, que tenemos el país paralizado desde enero. Eso te provoca una situación crítica, Sí. sin ánimo de defender a los pasados, pero tenemos un país que no podemos ver que está paralizado desde enero. Yo no defiendo ni el presente ni el pasado. No. Digo, sin que se vea que estoy en el ánimo de defender, eso es. Sino que hay un país paralizado completamente. Sí, y tampoco usted le puede cuestionar al gobierno que coge ese dinero prestado, porque todos los países lo están haciendo. Que hay muchas cosas. Todos los países de América Latina y del mundo están tomando prestado. Efectivamente. Entonces, los organismos se lo están prestando y nadie se está oponiendo porque es una situación de pandemia. Pero que lo que yo no admito como ciudadano de a pie es que a mí me digan, con su cara limpia, todo perfecto, nos vamos perfectos y ustedes tienen que seguir con lo perfecto. Creo que usted me está entendiendo. Se ve que algunas cosas no estaban bien. Sí. No me pueden decir a mí que sí estaban bien porque cuando ahí están los números. Lo que quiero decirle es que el gobierno tiene un compromiso, porque los gobiernos, como dice Angela Merkel, la señora que es canciller alemana, que dice ella que los presidentes saben a qué se atienen. Cuando ellos aspiran a ser presidente, ellos llegan ahí para resolver los problemas. ¿Me entiendes? Obviamente, no para decir que el otro fue que hizo o no hizo, sino para resolverlo. Entonces yo entiendo que... para eso fue que votaron por ti. Eso entiendo. Entonces yo entiendo que este presidente está tratando de resolver el problema, pero también está tratando de cumplir con algo que él prometió, que era transparencia, que era perseguir la corrupción. Se aprovechó también, o se benefició más bien. La palabra aprovechar no suena bien ahí, sino se benefició de ese movimiento que tan valió al gobierno, que fue la Marcha Verde. Lo que pasa es que no tenía un proyecto político y por eso fue que se diluyó. Sí. Fue un momento oportuno para la oposición. Claro. Pero lo que quiero decirle es que ciertamente el gobierno actual está tratando, aunque muchas de su gente no están en eso, creo que usted me está entendiendo, que están haciendo todo lo contrario a lo que ellos prometieron. Para no entrar en detalle, no quiero entrar en detalle. Sí, pero evidentemente la respuesta deja muy claro que el gobierno de Luis Abinader tiene un partido unificado de frente, que es el PLD. Es decir, que no es un partido que salió del poder y cada quien salió opositor, no, salieron a reunificarse, a autoanalizarse para enfrentar cualquier embestida de parte del gobierno, que sabe que va a llegar. Pero la están estructurando y saben que va a llegar. Cierto, pero hay que tener mucho cuidado que en política, la política es la ciencia de lo posible. Sí. No hay nada escrito de manera permanente en política. Dicen lo que saben de eso. Sí. Entre otras, como el mismo Balaguer, que Bosch le dijo a doña Carmen, que eso está en un libro, en el libro aquel de Memoria de un cortesano, que le dijo el profesor Bosch siendo presidente, pero mira Carmen, Balaguer pidiéndome que le permita volver en el 63, y le dijo ella, ten cuidado con Balaguer, le dijo doña Carmen, y dijo Bosch, ay Carmen, Balaguer es un cadáver político. Oye, el cadáver político regresó en el 66 y se tiró 22 años en el poder. Sí. Eso quiere decirte que la política es eso.
posibilidad. Habrá que ver, ¿verdad?, si esa estrategia del gobierno saliente, el grupo saliente, le va a resultar, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay otros grupos que están también fortaleciendo. Sí, pero yo no me refiero solamente a la parte electoral, sino a que no me agarre no preparado para lo que pueda venir. A defenderse en los tribunales. Ellos se prepararon, sí, están preparados. Vamos a la pausa. Exacto. Evidentemente que en el gobierno hay una especie de vacío en materia de estrategia de comunicación, doctor. Sí. Yo observé todo el ambiente que se dio los días posteriores al discurso del presidente Abinader, que de hecho volvió a hablar este viernes. Observé que al día siguiente no había un funcionario ni un vocero del gobierno analizando cada una de sus acciones. Regularmente, cuando se pronuncian estos discursos, porque tú vas a tener respuesta, ¿verdad?, como lo analizábamos en el segmento anterior, debe haber un equipo estratega impulsando eso, analizando eso. Al contrario, lo que observamos fue a gente del mismo gobierno contradiciendo decisiones del propio presidente. Por ejemplo, el presidente cuestionaba el accionar de la Cámara de Cuentas, que de hecho ese mismo día el presidente de la Cámara de Cuentas anunció que el lunes, creo que fue viernes, que habló el presidente que el lunes iba a mandar su carta al Senado de la República. De hecho no la envió y eso le va a costar peor. Bueno, y dijo la doctora Milagros Ortiz Bosch que no renunciara, porque si renunciaba, eso imposibilitaba que el gobierno pudiera realizar el trabajo que había que hacer con las declaraciones juradas de bienes. Es decir, el presidente está diciendo que esa Cámara de Cuentas no sirve, las cuestiona por toda su existencia, y una funcionaria que está llamada a llevar la línea ética del gobierno dice no renuncie. Entonces está diciendo todo lo contrario, está diciendo que sí, que la Cámara de Cuentas sirve. Pero además, hubo otro caso interesante ahí, y fue que el presidente daba marcha atrás con los impuestos. Y hubo un funcionario del área económica que dijo que, bueno, que independientemente de todo el país se necesitaba una reforma para incluir impuestos porque había que buscar recursos. Es decir, no hay como una línea estructurada entre el presidente, sus funcionarios, pero tampoco una acción de comunicación tendente a replicar todo eso que ha dicho el presidente, a fortalecerlo al día siguiente. El PLD fue bueno en eso. Cierto. Si usted observa todavía en la oposición, cuando habla el presidente del partido, al día siguiente usted ve los programas, usted ve que hay una línea de fortalecimiento de eso que ha dicho su líder. Pero aquí le han dejado solo al presidente, como si por sí solo eso fuera a tener el efecto que debe tener. Tiene usted que tomar en cuenta, en política hay que analizarlo todo, tomar en cuenta que el PRD, le hace ahora PRM, ¿verdad?, siempre fue un partido que no era un partido con la disciplina fáctica de un partido como el PLD. Precisamente Bosch forma el PLD, pero bajo ¿qué? Bajo diríamos, una especie de autoritarismo. ¿Usted comprende? O sea, lo que dijera Bosch era lo que iba. En el caso del PRD tuvo que venir la frase de que lo que diga Peña es lo que va. Y en el reformismo lo que diga Balaguer es lo que va. Eso le dice a usted, en líneas generales, cuál ha sido el tipo de disciplina que ha tenido ese partido. Que no ha habido, ¿cómo le diría yo?, como una hegemonía de un grupo que imponga una línea. Eso ha pasado. Además, ese partido no ha tenido el tiempo de madurar. Pero aquí la línea no es del partido, la línea es del gobierno. No, yo me refiero, recuerde usted que la base de todo gobierno aquí es el partido. Sí, pero o sea, eso no lo podemos en perder. tu gobierno tiene que tener una línea de acción. Claro. Independientemente de que el partido no te está apoyando en eso. Claro que sí, lo que pasa es lo siguiente, que precisamente, ¿qué usted ha observado, por ejemplo, en el proceso de la administración, de la asignación de cargos? La imposición del partido, o sea, cargos que son negociados, que se le dan una parte, hablemos claro, Hipólito tiene una parte del poder y este señor tiene otra. Y ahí es que está la lucha. Entonces lo que usted está mirando es parte de la misma lucha interna que hay en ese partido, ¿verdad? Que al final de cuentas se va a imponer. ¿Cuál se va a imponer? La corriente que tiene mayor poder, que a mi modo de ver, ¿cuál es? La corriente de la sociedad civil.
que es la que tiene todos sus intereses, es el poder fáctico, que es dueña de todos los recursos de este país. Bueno. Conclusión, es así, yo lo estoy mirando así como ciudadano de a pie, ojalá yo estaré equivocado y que triunfe entonces lo que se llama el poder político, porque hay el poder político, el poder económico, el poder social, recuérdelo, no lo olvide. Claro. Conclusiones, yo creo que ciertamente, como usted dice, se percibe esa especie como de dicotomía, porque no hay una línea establecida, porque no la había. En cierto modo, antes del gobierno no la había. No. Y al partido saliente le dio muy buenos resultados. Cierto, pero que el partido saliente... Y no es que lo que diga un presidente o lo que diga el líder de un partido haya que digerírselo a la sociedad. Bueno, pero tú tienes que reforzar esta línea de comunicación. Sí, pero ese partido, en los últimos 12 años, y yo diría que hasta en los anteriores 12, se manejó con la hegemonía de un grupo, de un líder que manejó eso. Leonel manejó eso con sus ideas, Danilo con las de él. Claro. No tenían que ver nada con... ¿Usted está entendiendo? Claro. O sea, imponiendo cosas. Pero Abinader tiene el poder como para cuando ocurra este tipo de cosas, su línea de comunicación sea coherente pero lo que usted dice, lo que está comunicando. Lo que usted dice es verdad. O sea, lo que pasa es que yo estoy tratando de ver de que no es un hándicap que viene de Abinader o viene del otro, sino que es una tradición, ¿verdad? De no tener una... Y quizá en alguna medida ahí esté parte del secreto de por qué el PRD o el PRM cuando llega al poder no gobierna mucho tiempo. Bueno, es la primera vez que el PRM gobierna. Uno habla del PRD porque vienen del PRD. Cierto. Pero el PLD se fue a los 4 años, pero cuando aprendió, regresó y duró 8. ¿Usted sabe? Se lo entregó a uno de su propio partido y duró 8 más. ¿Usted sabe cuáles son los únicos partidos populistas que se mantienen para siempre en el poder? Los de izquierda. Léase en Venezuela, léase en Cuba. Esos son los que se mantienen, en Rusia, por aquí. ¿Por qué razón? Porque tienen una hegemonía del partido que se impone en el gobierno. Creo que usted me está siguiendo, es lo que hablamos ahora. En el caso nuestro, el PRD es un partido populista que da origen a los grupos. Entonces los grupos destruyen los partidos. Observe lo que pasó con el PLD. No. Mire lo que pasó con el PLD. Cuando los grupos se fortalecen... Lamentablemente. Y eso le hace daño al país. Como decía un amigo, si en la gallera cantan 2 gallos, hay problemas. Eso es así, lamentablemente. Mire, doctor, evidentemente que el presidente de la Cámara de Cuentas cometió un grave error al dar marcha atrás con su decisión de renunciar, después de lo que dijo el presidente Abinader en su discurso. Porque luego de eso que dijo Milagros Ortiz Bosch, parece que le envió una carta, él dijo que lo estaba analizando y no envió la carta al Senado de la República. Bueno, el Senado de la República ha fijado, a instancia del bloque de senadores del PRM, ha fijado una sesión para el próximo miércoles 21, en la que se va a conocer una resolución de interpelación de los miembros de la Cámara de Cuentas, que puede dar origen incluso a un juicio que se lo lleve de paro como pasó con la pasada Cámara de Cuentas. Es decir, que pudo haberse evitado eso, ¿verdad? Si tomó la decisión de renunciar, ¿por qué da marcha atrás? ¿Usted sabe una cosa? A mí, yo le doy gracias a lo alto de que me ha permitido vivir los años que he estado viviendo, ¿verdad? Y haber visto las cosas que he visto aquí. Y yo vengo de familia de larga data, ¿verdad? De viejos. Y yo oía a los viejos que decían, no fueron a la escuela, no fueron a la universidad, no tenían títulos, pero decían esto: lo que usted hace debe estar de acuerdo con lo que usted piensa y con lo que usted dice. Claro. Oiga, eso se llama, nosotros llamamos coherencia intelectualmente. Ese señor y todos los que son como él son incoherentes. Fue el caso del señor Saladín. Yo no menciono cosas aquí, pero como son cosas de dominio público, de una persona que dijo que me voy, nadie me detiene, y de repente da para atrás. Señor, eso desmorona su imagen en la comunidad. ¿Usted me está entendiendo? Entre la gente que piensa. Aquí hay mucha gente que cree que somos una sociedad de gente que no piensa. Sí piensa. Y una persona que, por ejemplo, dice una cosa y hace todo lo contrario, no es confiable, para nada. No, para mí no es confiable. Pregúntale a los campesinos, a ver si es así. Entonces, lo que quiero decirle es que, como usted dice, él puede haber cometido un error, el garrafal, porque ya no tiene tiempo de hacer más nada. No hizo lo que tenía que hacer en el tiempo que estuvo ahí. Quizás no lo dejaron hacerlo, eso es otra cosa. Y lo denunció bien, está bien. No, y mientras la Cámara de Cuentas se escoja de la forma que se está escogiendo, va a pasar lo mismo. Lo que le digo. Ojalá que cuando se escoja ahora, se aplique un sistema diferente que le dé cierta independencia a ese organismo para bien del país. ¿Usted sabe cómo se va a evitar eso? Si aquí se eligen, oiga,
auditores forenses independientes con buenos sueldos. Aquí en este país hay muchos auditores forenses que vienen a sus oficinas y que no van a dejar su oficina para ir a trabajar por un sueldo que lo lleve a corromperse. Creo que usted me está entendiendo. Claro. Entonces aquí lo que pasa es que no hay voluntad. El poder fáctico no le interesa eso. No le interesan las personas que van a tomar decisiones per se, acogidas, que se acojan a la lógica, a la seriedad, a la formalidad. No le interesa al hombre de paja. ¿Usted sabe cuál es el hombre de paja, verdad? Que dice una cosa y desde que viene una chispa, desastre. O sea, yo entiendo de que nuestro país lamentablemente no va a salir de ese atraso. Es como una especie como de círculo vicioso, ¿verdad? Que usted lo ve en la historia. Cuando usted se lee la historia de este país, desde el siglo antepasado, estamos en lo mismo. Porque muchos que lo vemos digo, como la gran cosa, eran también así, querían arrodillar a la gente pensante. El caso de Horacio Vázquez, leí que quiso arrodillar a ciertos intelectuales que le dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y así Trujillo, Balaguer, el otro. Así que lamentablemente no vamos a salir de eso, no lo creo. Bueno, los que también están en la palestra, ¿verdad?, son los congresistas, los mismos que piensan juzgar a los integrantes de la Cámara de Cuentas por lo del barrilito y el cofrecito, ¿verdad? Porque la sociedad le está pidiendo coherencia a los actuales legisladores, coherencia en función de lo que plantearon en la campaña electoral y lo que están haciendo ahora. Sí. Porque con excepción de 2 diputados de Alianza País y uno de Frente Amplio, el senador de Santiago, Eduardo Estrella, y el de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, el señor Taveras, más nadie ha renunciado al barrilito ni al cofrecito, que son una gran cantidad de dinero que se le entrega mensualmente a los diputados y senadores. A los senadores 1 peso por cada votante en su demarcación, y a los diputados hasta 100,000 pesos, ¿verdad?, mensual. Sí. Cuando usted suma todo eso, el Senado está disponiendo de casi 250 millones de pesos anual y la Cámara de Diputados como de 240 anual para obras sociales de legisladores que no están para hacer obras sociales, sino para legislar. Y uno pensaba que a partir de ahora las cosas iban a ser diferentes, que con el cambio llegaría la transformación en el Congreso de la República. Es como dice un amigo que tengo, que me dice, mire, el Senado, el Congreso, es el primer bolsón de corrupción en este país. ¿Por qué razón? Porque eso es ilegal e inconstitucional. Porque el Congreso no está para apropiar dinero de un presupuesto. Bueno, Emanuel Esquella se lo decía, que ellos no están para eso, están para legislar. Eso es viejo. Cito a Emanuel Esquella porque... No porque lo diga él, porque él está diciendo cosas que hasta mi nieto lo sabe. No, yo lo cito porque es un dirigente histórico del PRD y también del PRM, y se lo está recordando a ellos como compañeros que tienen mayoría. Porque dijo esta semana que no sabe por qué, siendo mayoría, no han eliminado eso. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Porque yo leí una novela del doctor Balaguer titulada Los Carpinteros, donde había un personaje que después que era un imbécil, le pusieron un uniforme y se convirtió en el azote de la región. Y entonces le decía el padrino, óyeme, ¿qué le pasó a ese muchacho? Dice, no, fulana, te voy a decir algo, ¿tú quieres conocer a Mundito? Dale un mandito. Bueno, a propósito de eso, doctor, ahora muchos de esos que elaboraron ese discurso de lo dañino que es el barrito de cofrecito, que ciertamente lo es, dicen que el que cuestiona eso es porque no sabe las responsabilidades que tienen los senadores y diputados en sus comunidades para responder a problemas de la gente. Entonces deben pedirle perdón de rodillas a los anteriores legisladores. Sí, yo creo que sí. Deben pedirle perdón. Yo creo que sí. Vamos a la pausa, regresamos en breve. El tema de la pandemia del COVID-19 sigue siendo el tema número 1 a nivel mundial. Ante todo por su rebrote, los rebrotes. Y a mí me llama la atención que en países del primer mundo, que se supone tienen una gran disciplina, ¿me entiende? Que tienen una formación ciudadana, óigame, han tenido que devolverse y estar como en la primera fase, porque la cosa está difícil allí. Francia, Suecia, Suiza, España, un desastre. Londres. Entonces, en países nuestros, como le llamaban tercermundistas, ¿verdad? Como dicen los franceses, tiers-mondistes. Yo entiendo que aquí se habla de que hay un control, pero yo no sé cuál es ese control que hay aquí, porque yo veo que los números no están como acorde con lo que me dicen. No, bueno, lo que pasa es, doctor, que hasta hace
por ejemplo, un mes se contaban 1.200 casos positivos, se hacían 2.000 y pico de pruebas, estaban falleciendo 12, 15, hasta 15 personas, en una ocasión murieron 31 personas. Y ahora se están anunciando 200 casos, 100 y pico de casos, y además 1 o 2 fallecimientos. En las ocasiones que han anunciado mayor cantidad de fallecimientos han anunciado 6. Es decir, esas son las estadísticas que ellos están tomando para decir que han bajado la cantidad de casos y que hay un control. Exacto. Incluso lo decía el propio presidente el pasado miércoles durante una actividad en la zona este del país, de que la pandemia estaba bajo control y que por eso entendía que los turistas debían venir a la República Dominicana. Yo le menciono eso a usted, porque yo veo que hay como una especie como de metamensaje para que se reactive ante todos el turismo internacional, mandando ese mensaje a nivel de fuera, lo cual no lo veo mal, vender eso. Pero al mismo tiempo es peligroso. Por lo que le digo, porque entonces yo entiendo que si eso se está recrudeciendo en esos países, que son la fuente original del que consume el servicio turístico nuestro, veo muy difícil que eso tenga ese impacto que se está esperando. Bueno, en los países europeos, en Estados Unidos, las estadísticas andan por 330.000 y pico de personas diarias que están contagiando. Casi regresando a niveles de cuando la pandemia estaba en su gran apogeo. Es lo que le estoy diciendo. Es decir, que son, como usted decía, las principales fuentes de turistas para la República Dominicana. Me pregunto. Las principales fuentes de turistas para la República Dominicana son Estados Unidos, claro, que el 60% de los turistas que vienen al país vienen de Estados Unidos. Claro. Europa, sobre todo España, Francia, Italia, Rusia, etcétera. Oye, de que viene la mayor cantidad de turistas. Sí, oye, y no solamente porque vengan a contagiarse aquí, porque vengan a contagiar aquí. Claro. Porque oye usted, porque ellos vienen de un sitio en donde eso está creciendo, uno tiende a sospechar como que pueden estar contaminados. Y sobre todo que nos estamos pidiendo pruebas. Bueno, o sea, perdone que yo soy un poco, ¿verdad? Quizás tengamos que revisar esa parte y comenzar a pedirla. Me gusta ver las cosas así, en todos los ángulos, pero eso habrá que revisarlo. Pero yo estoy de acuerdo con esta prolongación del estado de emergencia, pero debe venir acompañado de medidas, ¿verdad? Que tienden a disminuir más, si es así como se dice, que tienden a disminuir más. Lo interesante es, y lo aprobaron, ¿verdad? Claro. Que se mantenga el estado de emergencia, que se mantenga el toque de queda, claro, y que en medio de esta apertura económica, que también es necesaria, porque los países están batallando porque además de que te mate la pandemia, que no te mate el hambre. Exacto. Sí, porque la crisis económica está llevando a los países, mire cómo tenemos a República Dominicana, igual que otros países tomando prestado para enfrentar la situación. Exacto. Porque hay mucha gente que ha pedido los empleos. Claro. Y el Estado o los estados son los que tienen que responderle. Efectivamente. Entonces, tratar de dinamizar la economía, siempre con una campaña muy agresiva. Aquí yo creo que el gobierno tiene que hacer una inversión de concientización de la gente, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, de que mantenga el nivel de distanciamiento, los niveles de higiene, el uso de su mascarilla, y los organismos represivos mantener sus controles, ¿verdad? Observe que, por ejemplo, en Nueva York, el pasado jueves, hicieron una fiesta, la fiesta fue anteriormente a eso, la información se dio a conocer el jueves en la noche. Hicieron una fiesta, por esa fiesta se contagiaron 36 personas. En una sola fiesta, en una fiesta se contagiaron 36 personas. Imagínese usted, en ciudades como Nueva York. Imagínese cómo eso se va a comienza con 8 millones de habitantes. Entonces, si usted le da esa apertura a la gente, comiencen a fiestar, como plantearon algunos diputados, las diferentes bancadas de Fuerza del Pueblo, del PRD, de otros partidos, de que quiten el toque de queda, fue lo que plantearon, y que dejen que la gente salga en horario nocturno con libertad. Exacto. Porque dice que ya hay que permitir la libertad a la gente. Claro. Bueno, estamos en una pandemia. Claro. Hasta que no tengamos una vacuna con controles ya prácticamente muy mínimos, no se puede permitir esa libertad. Algunos científicos están afirmando que la pandemia se va a convertir en una endemia, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con eso por muchos años, quizás por el resto de los años que nos quedan. Bueno. Porque a decir verdad, mira, lo que la gente está haciendo no apunta hacia la superación de esa situación. Mucha gente ni cree que eso realmente es verdad. Y usted lo ve en la chelcha, la bebedera de trago, la fumadera de juca,
brincando, saltando, 1000 gente, bailando. ¿Qué es esto? Salud Pública tiene que hacer un gran trabajo ahora. Claro. Salud Pública tiene que mantener el monitoreo en cada una de las provincias, ver las zonas donde se pueden presentar ciertos focos y mantenerlos bajo control. Exacto. Y, como decíamos anteriormente, una campaña permanente, Claro. orientando a la gente, Claro. advirtiéndole las consecuencias, porque no hemos salido de la pandemia. No, y aplicando la ley Y, también. y aplicando la ley. Claro. Porque hay una buena parte de la población que entiende que no se va a contagiar, lo decíamos la semana pasada. Oh, pero, Un estudio dice que el 70% dice que no se va a contagiar. Pero imagínese Hay un usted. 30% que se está protegiendo y esa otra mayoría no se está protegiendo. efectivamente. Entonces, eso evidencia que hay que elevar esos niveles de concientización de la gente, Claro que sí. para poder mantener esta pandemia bajo control, mantener la apertura económica para que la gente pueda tener sus ingresos, la economía se pueda reactivar, Cierto. en lo que logramos la vacuna, que de hecho en Estados Unidos una empresa, creo, no recuerdo el nombre, tuvo que suspender, creo que Johnson, tuvo que suspender la prueba de la tercera etapa porque Sí. hubo uno que desarrolló una enfermedad. Exacto. Entonces, mientras conseguimos la vacuna, hay que mantener esos niveles de control. Pero déjeme decirle algo. De lo contrario, podemos ser Sí. víctimas de la gran El mayoría de la sí, enfermedad. El gobierno no tiene ninguna excusa para poner en movimiento todos los recursos que fueren necesarios para controlar, porque ya no hay una campaña política. No, Ya no se está en eso. Ni hay que estar repartiendo Y cosas. hay una actitud, Claro. hay una actitud de todos los sectores de colaborar. Efectivamente. Y eso hay que Porque aprovecharse. lo que observamos en el Congreso fue que la oposición no se opuso absolutamente a nada. No, ni tiene Y- por qué oponerse, porque no, tiene sentido. No, porque es que están conscientes que la pandemia está provocando serios problemas Claro en que el sí. país. Entonces, ¿por qué oponerse? Claro. Anteriormente, nosotros a este nivel sabíamos que la oposición que se estaba haciendo era porque estaba en una campaña electoral. Claro, porque ¿Eh? si no hubieran estado en esa campaña, yo siempre le busco la quinta pata al gato en esto. Si no hubiera estado en esa campaña el gobierno anterior, Ujú, quizá la oposición no plantea lo que planteaba, sí. porque sabía que los estaban aprovechando para que todo el mundo lo sabe, hasta los niños de 10 años sabían que se estaba, pero que ya no hay ninguna excusa. Ya ahora todos tenemos que estar de acuerdo. No hay campaña electoral. No. No hay campaña electoral y entonces, Claro. ¿qué hay que hacer? Empujar todos en una dirección, que es lo que se quiere, Efectivamente. es lo correcto para tratar de disminuir, Claro. los niveles de contagio, de Exactamente. impacto de esta enfermedad, Así es. que, como usted decía, en países desarrollados donde tienen Oh, mayores pero controles, acá. está causando Oh, pero estragos. imagínese usted. Entonces nosotros vamos a ver eso, vamos a hacerle caso al Colegio Médico Dominicano, que ha Ante planteado, todo. que ha planteado Sí. que no se baje la guardia. Siempre han estado claros en Que eso. no se baje la guardia sí. porque un rebrote a veces es más peligroso. Muy peligroso, sí. ¿Eh? Sí, señor. Un rebrote es más peligroso. Claro que sí. Porque cuando el rebrote cuando el rebrote aparece, es sobre una sociedad Sí. que está muy Debilitada, debilitada inmunológicamente por los efectos de la pandemia. debilitada, Claro, sí, claro. claro. Entonces, son 7 meses luchando contra una pandemia. Óigame usted. Si viene un rebrote y llegamos a los niveles que teníamos en marzo y abril, Sí. vamos a tener que invertir Oiga. más o una cantidad igual que la que hemos invertido y vamos a retrasar el proceso de recuperación. Y lo más grave, sin recursos, en el bolsillo vacío. Sí, Porque hay problemas sí, con eso. porque es un país que Sí. vive prácticamente el día a día. El día a día. Sus Eso es principales fuentes de economía se han caído. El Es cierto. turismo, las exportaciones, zona franca. Por eso es que no es bueno colocar todos los huevos en una misma canasta, dicen los que saben de eso. Porque mire cómo sucedió esto y nos han vuelto locos. Sí. Pero debemos salir a flote, ¿verdad? Con la gente inteligente que nos maneja, ¿verdad? Bueno. Se supone que son los más inteligentes. Esperamos que sí. Sí. Ojalá aparezca la Sí. vacuna rápido. Vamos a la Claro. pausa. Bueno, el Congreso sigue avanzando en las entrevistas a los 336 dominicanos interesados en formar parte de la Junta Central Electoral. Vimos esta semana pasar por ahí al presidente del Tribunal Superior Electoral, a Román Jaques, Sí. que causó una gran impresión, ¿verdad? Una gran impresión porque es un abogado de mucha experiencia manejando un tribunal donde se juzgan todos los casos electorales. Y es una figura que se ha visto con posibilidades de ser presidente de la Junta Central Electoral, pero con una gran oposición del Partido de la Liberación Dominicana que se resiste a que esa persona sea tomada en cuenta para esa oposición. Y también pasó por ahí Eddie Olivares. Ellos dos concentran la mayor atención en función de las controversias que se han dado
en todo este proceso de entrevistas, que es la primera etapa del Senado de la República, porque después vienen las vistas públicas, ¿verdad? Van a escuchar a sectores y después el Senado entonces se sentará a elegir. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor, es que todo el que pasa por ahí acaba con la Junta. Nadie le reconoce nada a la Junta Central Electoral. Bueno. Es como una especie de tribunal. Yo creía que era, Sí. ver las condiciones de lo que se van a evaluar, pero es como una especie de tribunal con relación a lo que ha pasado en la Junta Central Electoral. Pero es que tampoco las juntas, aquí, las juntas, han tenido muy buena historia. Sí. ¿Te entiendes? Lamentablemente. Sin tener que juzgar a nadie. Bueno, esta Porque- junta, no. doctor, tuvo un problema, que Sí, fue sí, que impulsó un proceso de transformación del voto electrónico, Exacto. pero tuvo la desgracia de que había gente de mucho poder que se oponía a ese voto, Claro. que perdió un proceso con ese voto y lo desacreditó. Sí, pero Entonces después se hizo, no escuchó Sí. los reclamos de diversos sectores e impuso ese voto en las elecciones de febrero Es lo que y le- fracasó. exactamente, es Fracasó. lo que le digo. Fracasó por circunstancias que no se han investigado a profundidad. Claro. Entonces, como ocurre con toda la República Dominicana, ahí se queda. Ahí se queda. Pero mire, precisamente una de las grandes fallas para mí de la Junta fue que se comportó como que tenía interés supremo en imponer ese voto electrónico. O ¿cómo le llaman? Voto, eso mismo, electrónico, ¿verdad? Que eso, nosotros aquí analizamos que hasta el mismo Bill Gates, que es uno de los padres de la informática, decía que él en lo que menos confía es en la informática para elecciones. Sí, pero que este país es así. Incluso aquí no confiamos en los escáneres. ¿Cierto? Incluso los satanizamos, sin embargo, las últimas 4 elecciones hemos contado con los escáneres. Es lo que le estoy diciendo. Y han sido bautizados por los líderes políticos. Entonces, Entonces, lo que pasa es hubo que un sector que satanizó eso, aquí el se voto aplica electrónico. el refrán mayor. Y evidentemente que hubo, Sí. hubo una conspiración interna ahí en Sí, la Junta. el refrán español que dice que nada es verdad, nada es mentira, Sí. solo según el color de cristal con que se mira. Entonces ahí, por ejemplo, usted entiende de que en esa tribuna, que como usted señala, como que están juzgando o algo ahí, Sí. sin embargo, al final se va a decidir lo que sea consensuado Pero, por esos grupos. claro, pues yo lo que quiero decir es que independientemente de todo, del error que se pudo haber cometido, como han cometido en otras juntas centrales electorales, esa junta te organizó 3 procesos electorales y salieron bien. Bueno, Es decir, fallaron, ¿verdad? No, lo Se que puso pasa es en que no había de peligro otra. incluso el sistema. así es, recuerde que no había de otra, no había de otra. Y estaban compelidos a que, como dijo el mismo presidente, dijo, habrá elecciones sí o sí, ¿se acuerda? Sí, Él sí, dijo eso. claro que sí. Y eso Pero significaba que había una presión. se hicieron, no hay un cuestionamiento Claro. a los resultados. Sí, claro que sí. Sí, es decir, Pero de hubo todo- una tosudez de parte de ellos, Ujú. como la tuvo Roberto aquella vez cuando dijeron no utilice los escáneres, los utilizó, Cierto. le desacreditaron el proceso Ujú. y prácticamente casi se va por la borda del sistema electoral Ahora, en esas elecciones. Usted mencionó ahí 2 personajes que atraen la atención fundamental, pero Sí. más bien mediática que otra cosa. Porque hay más de 300 personas Sí. con muy buenos currículos Claro, que no tienen escándalo. Mire, en ni el están caso de suados a Román nadie. Jaques, llamó mucho la atención de los periodistas que cubren las incidencias del Congreso, que le permitieron la entrada a un senador como invitado a la comisión, Ujú. e incluso preguntó, Ujú. permitieron la entrada al senador de la Fuerza del Pueblo, Son cosas típicas que llama la atención. de nuestro sistema. Porque si usted no tiene vela en ese entierro, no tiene por qué Pero estar ahí. Recuerde, nosotros, era como decía Jiménez Grullón, que la República Dominicana es una ficción jurídica. Porque aquí se dan cosas que usted no la va a ver, ni siquiera en Haití. Bueno. Si usted se va a Haití al Congreso y usted no ve una cosa Bueno, así, nos acercamos entonces eso ya. no tiene madre. Entonces nos acercamos a la definición, pero esas dos Claro. personas tienen mucha posibilidad de ocupar una posición importante. Eso es correcto, sí. Están centrando la atención en ese proceso de elección. Es correcto, Bueno, sí. la semana que inicia va a estar centrada en los debates sobre el tema del toque de queda, que tendrá que producirse este domingo, ¿verdad? El decreto presidencial, yo pienso que lo van a ampliar, lo van a Cierto. mantener. También una posible interpelación de los miembros de la Cámara de Cuentas, porque este miércoles 21 el Senado va a conocer una resolución que ha sometido el bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno, y el juicio de fondo del caso Odebrecht, que continúa este martes, ahora con un ingrediente nuevo, y es que hay 124 millones de dólares que Odebrecht dice que no va a pagar porque dependen de una reestructuración financiera en Brasil, doctor. Ujú. ¿Eh? Están en quiebra. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte
Buenos días.